capital del café. Bien, muchas gracias, linda comunidad, por seguirnos. Gracias por estar en su programa, La Red del Norte Boliviano, y en este programa, Café en Vivo. Volvemos a retocar este tema tan emotivo en este día tan especial, porque un día como hoy perdimos a ese personaje que hizo mucho de lo que es ahora Caranavi, la provincialización de Caranavi. Junior, hijo de don Ramiro Revuelta, de igual manera, Ramiro Revuelta, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuándo fue ese momento en que usted perdió, su señor padre perdió la vida? El día 27 de noviembre, mi padre pasó por la oficina en Villa Fátima, en La Barraca, y me dice: necesito que me hagas un favor. Hay que conseguir esto, me vas a comprar tales circunstancias, tales repuestos y me los vas a despachar, necesito para el campamento, me vas a cobrar tales cosas. Perfecto. Y sonó el teléfono. Nosotros estábamos hablando en la puerta y la oficina estaba entrando como unos 6 metros, 7 metros. Entonces entré, contesté el teléfono y era para tratar precisamente una cotización de madera. Mi padre desde la calle, estando en su vehículo, me hace el gesto, me dice: ¿es para mí? Le digo: no, es para mí, para ver eso. Ese gesto. Lógicamente yo devolví la situación con la mano derecha. Yo no sabía que iba a ser el último. Lógicamente mi padre se fue, se vino acá a Caranavi. ¿Y usted a cargo de la...? Yo estaba a cargo de lo que significa La Barraca allá en la ciudad de La Paz, y me encargaba de conseguir los repuestos, hacer mantenimiento de los camiones, ver la situación de conseguir lubricantes, acomodar la madera, cobrar por la situación de la misma y rendir cuentas a mi padre, ¿no? Entonces yo tenía que rendirle cuentas, hacer depósitos en los bancos y todo lo demás. Entonces yo era la parte administrativa en la ciudad de La Paz. El hecho es de que mi padre, cuando se vino, era en la tarde, pernoctaba aquí en Caranavi y al día siguiente hacía el mismo trayecto prácticamente cada semana. Se venía viernes, sábado se iba a campamento, retornaba lunes, y lo primero que hacía al llegar a la ciudad de La Paz, cuando retornaba, pasaba por mi departamento, tocaba bocina y decía: el Mauricio, por mi hijo, ¿no? Mauricio, está aquí. Subía mi padre al departamento y mi hijo salía: papi, o sea, un choquito hermoso, y se cargaba con mi padre. El primer nieto. Mi primer nieto. Se cargaba mi padre y decía: chao papi, chao mami, y listo. Se lo llevaba. Mi hijo prácticamente se quedaba martes, miércoles, jueves, si estaba alguna vez en la casa el sábado y domingo, mi hijo se quedaba el sábado y domingo y no lo veía más. Entonces se lo llevaban. Desde que era un bebé, mi padre lo tenía allí y le daba todos sus caprichos y todo lo demás. No es que lo vaya a malcriar, pero elementalmente claro, decía, el nieto, ¿no? Claro. El primero. Yo le decía: hijo, vas a romper, déjalo que rompa. Si lo rompe voy a comprar otro, pero papá, déjalo. El hecho es de que ese sábado 28, él estando aquí en Caranavi, se entrevistó con uno, con otro, varias personas acá, algunos de ellos con los que inclusive habían planificado ir al campamento, decían: vamos a ir al aserradero, y ninguno pudo en su momento. Estando en casa de doña Liceria Soria, donde fue a servirse un desayuno, conversaron, hablaron un rato, y después de eso se fue. Mi padre llevó consigo a una muchachita, no me acuerdo el nombre, apellidaba Rodríguez, era la hija del ahijado de mi papá, y la estaba llevando al campamento para que se vea con su padre. ¿La niña vivía aquí con él? La niña vivía con su papá en el campamento, entonces ella vino acá, y de aquí mi papá la estaba llevando al campamento para que esté con su padre, ¿no? El hecho es de que cuando subieron, pasaron el kilómetro 4 y empezaron a subir esa parte de las setas, en una de las curvas aparentemente hubo una persona conocida para mi padre,
quien lo hizo parar. Porque mi padre habría dicho, ¿y ahora este qué quiere? Entonces paró en la curva paró. Pero no hubo una situación de conversación, lo que hubo fue directamente una agresión. La persona que estaba en el costado inmediatamente abrió fuego. Disparó, el proyectil primero pasó la puerta, se incrustó en la parte baja del volante donde lleva la chapa, voló la chapa y se apagó el motor. Dispararon de la parte derecha, una persona que no sé si tenía mala puntería, no sabía agarrar bien el arma, qué sé yo, que los impactos de bala llegaron inclusive a la parrilla. Había un impacto de bala en el marco del vidrio. Ya. Había otra persona que disparó desde la parte izquierda, que igual le pegó a la parrilla. Uno de los disparos llegó al marco de la puerta, se fragmentó la bala. Una de las balas llegó a la parte del techo, cortó la lona del techo. Otra de las esquirlas se incrustó en la sien de mi padre, le hizo una pequeña herida acá. Otra persona desde la parte de atrás disparó, rompió el vidrio de atrás, atravesó el vidrio de adelante, y otra de las balas pasó la puerta de atrás, atravesó el asiento de mi padre en la espalda, se incrustó en la espalda de mi padre y el proyectil salió por acá. Al sentir esos impactos, lo que hizo mi padre fue inclinarse a un lado, abrió la puerta derecha y le dijo a la niña, escapa, corre. La niña lo quiso agarrar, lo que tuvo en la mano, y cogió lo primero que era la chamarra de mi padre, que ya estaba ensangrentado. Se bajó del vehículo y se puso a correr en plena curva por la cuneta. Corrió por ahí. Es decir, la gente que hizo la demanda, que atentó contra la vida de mi padre, que finalmente lo mató, no vieron a la niña que se escapó. El hombre que estaba donde la puerta, al ver que mi padre se inclinó, levantó el arma y disparó por encima de la ventana, y el disparo lo ingresó a mi papá por acá, sin orificio de salida. Culminada la situación de los disparos, esa gente salió huyendo, escaparon. Mi padre lo que hizo fue abrir la puerta del vehículo y pensaron seguramente que mi papá iba a defenderse, a hacer alguna situación. Pero mi padre ya estaba prácticamente con heridas que eran fatales. Y si no había perdido la vida en ese momento era por la complexión que tenía. Entonces abrió la puerta, salió, se apoyó contra el vehículo porque las huellas de sangre así lo hacen ver. Se cayó al piso, se echó, giró sobre sí mismo y se metió debajo del vehículo. Ahí quedó. ¿Cuántos disparos en su cuerpo tenía? En su cuerpo tenía en realidad dos disparos que llegaron de manera certera, ¿no? El primero que entró por la espalda, que salió por acá, y el segundo que le entró acá. Y el que fue el fatal fue el que le salió por acá. Porque no llegó a la situación del corazón, pasó por debajo del corazón y salió aquí. Pero ese le produjo una hemorragia muy grande y murió desangrado en realidad. No fue una situación inmediata, sino que murió desangrado. Entonces, por eso es que precisamente cuando la niña salió corriendo, escapó, los otros escaparon al igual. Apareció un vehículo de bajada que puede ser, además de eso, que el paso de ese vehículo haya alertado a esa gente para que escape. Pero en ningún momento esa gente se percató que mi padre estaba debajo del vehículo. Entonces ese vehículo agarró, pasó por ahí, miraron la molía, pasaron y se fueron. Y más abajo encontraron a la niña. Y dijeron, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Subite aquí a la movilidad. La subieron y vieron la chamarra con sangre. ¿Qué ha pasado? ¿De quién es? De don Ramiro. Pues la camioneta avanzó, llegó acá y dio parte con respecto a eso. De ahí es que subió la policía, se alertó al ejército, empezó a correr la voz precisamente de lo que había concurrido con mi padre y se movió la población en su generalidad. El ejército lo primero que hizo fue llegar al lugar,
cercarlo, protegerlo. Dicen que hubo un rastrillaje, pero ¿cómo hacerlo? ¿No? O sea, ¿a qué lugar? Salida Claro, a o sea, Beni, salida a La Paz. Imagínense salida centrarse a Manay. solamente en ello, ¿no? Pero no se toma en cuenta que ese lugar donde fue el hecho de mi padre en plena curva, adentrándose por la curva hacia la parte donde está la situación del precipicio, hay una senda. Es un camino que baja de manera directa hasta donde está el puente Chalhuani. Ahí. Entonces, ¿dónde los encontraron? ¿De qué lugar los han alzado? ¿Por dónde se los han llevado? Perdió. Claro, se perdió completamente el rastro y no se pudo dar específicamente en relación a eso con los autores. Más allá de esa situación, es que tampoco jamás se llegó a conocer los móviles del porqué. Han habido una serie de teorías, varias teorías. Investigaciones. Han habido investigaciones, pero como digo, más han sido teorías. Las investigaciones se salieron de curso. En algún sentido, inclusive, llegaron hasta la parte de zararía con la investigación, porque dice que allá hablaron y dijeron. Se han detenido algunas personas que nada tenían que ver en el tema, se aclaró la situación y hemos tenido nosotros inclusive que apoyar a esa gente con recursos para que después vuelvan de la ciudad de La Paz hacia sus lugares de origen, porque era gente inocente. Nosotros manejamos alguna situación de información muy escueta, muy cerrada. Tendríamos hasta teorías inclusive de quiénes pudieron haber sido, teníamos teorías de quiénes pudieran haber causado, pero hasta al final, el día de hoy no se sabe nada. No se sabe, o sea, y al final lo nuestro solamente recabó en teorías y más teorías y nada más. Hay dentro de esa apreciación precisamente el hecho de las circunstancias, de las cosas que se manejan dentro de la familia, de que aparentemente hay una situación de un karma en la situación de mi papá que también ha dado lugar a que algunas de las personas en las que nosotros teníamos cierta situación de duda han empezado a desaparecer. No porque nosotros hayamos intervenido, sino por la gracia de Dios. Muchos han muerto por X o Z razones. Entonces son circunstancias que vienen concurriendo. Después de la muerte de mi padre hay sucesos que también debes considerar que son importantes. A ver si nos pudiese compartir. Cuando yo llegué al campamento, vivía en el campamento, me quedaba allá. Ya usted se hizo cargo en ese Me hice cargo de todo lo que significa el aserradero. He tenido que aprender sobre la marcha lo que es administración, lo que es manejar un tractor, ver su protección, camiones y todo. Pero aquí viene la situación interesante, ¿no? En las noches, a las 6 de la tarde específicamente, tenía yo mi último contacto por radio con La Paz. Hablaba, reporte del día, no hay novedades, todo está bien, estamos esto. Ok, listo, hasta mañana. Yo salía de la oficina, radiooperador, me sentaba en las graditas afuera y la casa tenía la distribución de que había un cuarto en la esquinita, eran todas construidas lado a lado, un cuarto, a continuación mi dormitorio, después venía la oficina, venía la alacena, el cuarto de repuestos y el garaje. Todo, ahora sí. Yo me sentaba en las gradas de salida de la oficina y se escuchaban pasos que venían de atrás de la cocina. Yo miraba y siquiera van a dar la vuelta a la esquina. Y nunca daban la vuelta a la esquina. Entonces yo agarraba, decía, papá, son las 6 de la tarde, es hora de descansar. Tranquilos. Después de cenar, 8:30 de la noche, 9 de la noche, me iba al cuarto a dormir. Y los pasos venían desde la parte del garaje, firmes. Y no soy el único que ha escuchado. Todo el que ha estado en mi campamento lo ha escuchado. Mi mecánico, mi otro administrador, mi sereno. Y los pasos eran firmes en la madera. Porque era un corredor de madera. Y los pasos pasaban. Tenía un mecánico, un amigo, mecánico. Me decía, esta noche lo voy a ver a tu papá. Abría su ventana y se preparaba con su linterna. Y los pasos venían, pasaban por mi puerta, pasaban por el otro lado. Y me decía, Ramiro, ¿dice qué? Le digo, no se deja ver, hermano. Se he puesto la linterna y no lo he podido ver. Pero había una situación en la que yo sentía tranquilidad. No sé, habían los pasos, había ellos, me decían, pero es tu papá. Sí, es mi papá.
está viviendo. Yo no le he hecho nada malo, ustedes le han hecho algo a mi padre. No, pues ¿por qué hay que temer? No hay que temer en nada. Bien, perfecto. Me soñaba, llegaban las noches en que tenía sueño, en el que estábamos en campamento. Había una vez en que se me arruinó uno de los tractores, necesitaba repuestos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar? Hay que ver. No, me entré a mi cama, estaba durmiendo, y en mi sueño veíamos que un jeep blanco llegaba a la parte de arriba del campamento, y decía el ahijado de mi padre, el papá de la niña que lo acompañaba, decía, y está llegando el hacha. Hacha le decía al papá de la niña que le acompañaba. O sea, pues, él decía, a mi papá le decían hacha, ¿no? El hacha está llegando. Híjole, nos va a dar una retada de aquellas porque el tractor no está trabajando. Pude ver a mi padre en mi sueño, ¿no? Llegaba y decía, carajo, ustedes, ¿no? Yo me voy de aquí, no pueden hacer dos cosas. Y una retada de las de siempre. No importa, que nos riña, que nos trate, pero está aquí. Está aquí. Me han pasado circunstancias tan especiales que cuando yo venía de la ciudad de La Paz, viajando, pisaba el freno de mi vehículo y el vehículo me jalaba a la derecha, o sea, no al barranco, sino a la derecha para el cerro. Hacía revisar los frenos, estaban bien. Y cuando de aquí me iba a la ciudad de La Paz, pisaba el freno y la movilidad me jalaba a la izquierda, otra vez hacia el cerro, no hacia el barranco. ¿Por qué? En una oportunidad, el tractor se nos perdió un segmento de la rueda dentada de atrás. Y bajando hacia el campamento le dio, hay que recuperar esa, tenemos que poner otra. Bajando al campamento me cayó una piedrita del cerro, paramos. Hay que levantar la piedrita, ¿no? Mi mecánico se bajó, levantó la piedra y el segmento estaba ahí. Si nosotros nos hubiéramos pasado, si no caía la piedra, no encontrábamos ese segmento. O sea, son muchas situaciones. ¿Casualidades? No. El día que mi madre fue al campamento se le contó y le dijimos, mi papá viene en la noche en mi visita porque viene desde el garaje y pasa hacia este lado. Aquí hay ropa de tu papá. Empezó a buscar en los cajones y encontró una ropa. La hizo lavar la ropa. Creencias, ya creencias. Hizo lavar la ropa. Nunca más. Nunca más. Se acabaron los pasos. Qué momentos emotivos. Zamiro Revuelta, hijo, con un acongojo y un nudo en la garganta. ¿Qué recuerdos? ¿Muy difíciles? Bastante. Porque mira, ese día, cuando hizo lavar la ropa y se perdieron los pasos, era como si lo hubieran matado otra vez, ¿no? Como si hubiera vuelto a morir, ¿no? Porque nunca más hubo esa situación de esa compañía que yo tenía en la noche. Yo duermo tranquilo porque mi papá está vigilando, ¿no? Mi papá está ahí. Pero a partir de esa vez desapareció todo y bueno, quedamos en ello. Al final, obligaciones, deudas, circunstancias. Mi padre nos dejó con una deuda millonaria, mucho que se debía, pagamos, hicimos todos los esfuerzos, tuvimos que limitarnos económicamente, pusimos en mucho riesgo la situación de mi familia, mi madre, y al final todo lo que se había construido tuvo que repartirse. Y ahí va. Mi hermana está casada con un militar, tiene un muy buen esposo, muy buen esposo. Tiene una hija, tiene una nieta, no quiso tener más hijos, vive en Santa Cruz. Su esposo es una maravilla de gente, es militar ya jubilado, pero muy buena persona. Yo por mi parte tengo 5 hijos, estoy en el momento separado, vivo en San Borja, vivo solo. Pero maravillosos hijos. Tengo unos hijos que son fuerza para mí, ¿no? Tengo unos lindos hijos, lindos hijos. Mi hijo mayor es ingeniero, mi segundo hijo es abogado, mi hija mayor es egresada en lo que significa veterinaria, está en su tesis, mi segunda hija es abogada, mi tercera hija está en tercer año de Derecho. Entonces tengo la situación de que estoy cumpliendo un sueño con mis hijos profesionales. Mi hermano, que es el orgullo grande de la familia, mi hermano es un ángel que si lo sueltas de cabeza 20 centímetros del suelo cae parado. Es militar,
es coronel, esperemos que pueda ascender a general. Siempre ha estado en la situación de cargos que a él le han gustado, en cierto sentido, que ha sabido desarrollar. Es más gente de campo que de escritorio. Ha estado inclusive en Haití, ha ido al Congo con las fuerzas de paz. Y hoy en día es un orgullo para mi madre principalmente y para todo lo que es la familia, pero mi madre, para mi madre es todo. Y actualmente tenemos la dicha de que, por ejemplo, está ocupando un cargo muy importante y es comandante del Colegio Militar de Ejército. Actualmente. Actualmente. Qué orgullo de tener esos hermanos. Sí. Y también el simiente, ¿no? El poder de haber formado con ese carácter, don Ramiro Revuelte, ese carácter tan cambiante, porque no era tan rígido. O sea, rígido en el sentido de serlo específicamente conmigo. Yo en algún momento voy a compartir con usted una fotografía que es la que más alegría me causa. Mi padre sentado al lado mío y ambos sonriendo en una situación de la alegría que tal vez muy pocas veces se puede compartir. Pero porque lo después, hizo usted con mucho carácter. Pero después de ello, sí, hay fotografías en las que ve mi padre siempre serio, yo también serio, en la circunstancia de ella, ¿no? O sea, pero era la circunstancia de mi padre con respecto a lo que significa yo, ¿no? Para ver, trataba de formarme, qué sé yo. Con mis primos, son la generalidad, mis primos, tío favorito, mi papá. Entonces, y eso se mantiene, porque hasta el día de hoy el recuerdo, mis primos, mis tíos, todos son en la situación de que el eje fundamental en la familia era mi papá. Murió mi papá, nada de navidades, no hay años nuevos, yo no celebro cumpleaños. Imagínate que el 28 de noviembre muere mi padre y mi cumpleaños es el 4 de diciembre. Fechas inolvidables. Estoy a cuántos días de cumplir años y no lo celebro, porque no sé si alegrarme o llorar. Es parte de mi vida, ¿no? Sí, don Ramiro, estamos compartiendo en este espacio de Café en Vivo la dura y real vida de quien fue impulsor y promotor de esto, lo que es hoy en día la provincialización de Caranavi. Algo que quisiera decir al pueblo de Caranavi, en la que su padre dio la vida por este maravilloso pueblo, por esta maravillosa hoy provincia Caranavi. Hay una visión, como decía usted hace rato, ¿no? Una visión, un hombre visionario. Él pensaba, creía en lo que significa la capacidad económica de Caranavi como un poder productivo. Mucha gente en su momento acusó a mi padre, decía, es el depredador de los bosques, pero nunca se dieron cuenta que lo que mi padre hacía era caminos de integración y que no acababa con todo el bosque, sino que escogía esta madera me sirve, esta otra es la que me sirve, se jalaba el camino, se cortaba, pero se dejaba lo demás. Pero que la apertura de esos caminos significaba también el hecho de ingreso de los campesinos, desarrollo, escuelas y todo lo demás. Y el campesinado avanzaba ahí y se asentaba y formaban colonias. Entonces el hecho de abrir un camino no puede ser pues un daño, ¿no? Sino era un crecimiento como tal. Yo puedo decir que tengo la satisfacción de haber recorrido todos los caminos de esta provincia. Entrar por la parte de Achiri, subir allá, salir por San Lorenzo, entrar por la parte de lo que es hacia Calama, salir por Alcoche, más abajo. Me he conocido todos los caminos de esta provincia. He apoyado en lo que significa el aspecto turístico cuando han venido a participar equipos desde la Argentina, desde Chile, en la situación turística con México. He estado por la parte de Incahuara de Cuyucucho. Y la gente hasta el día de hoy se acuerdan y dicen, tu papá ha trabajado aquí, tu papá ha venido acá, tu papá ha conocido. Y donde voy, siempre hay alguien que me dice, yo le he conocido a tu papá. La última vez que me pasó ello fue cuando fui a un paseo hacia la parte de Coroy con la carretera principal. Y había una señora, una morenita, que me miraba y decía,
se acerca y me dice, discúlpeme, usted es el hijo de don Ramiro Revuelta. Sí, señora, le digo, está igualito, usted es igualito a su papá, yo lo he conocido. Entonces, siempre me pasa ello, siempre. Cuando yo llegué a trabajar a San Borja, en la profesión como abogado, había un señor que era el oficial de diligencias del juzgado, que cuando pongo mi sello y presento mi memorial, agarra y dice, un momentito, me dice, Ramiro Revuelta, yo conozco a un Ramiro Revuelta. Mi papá le dice, él era mi amigo, a usted más o menos. Y desde ese día el trato, ¿no? Con el señor Vaca, ¿no? Dice, oye, hijo de mi amigo, ¿cómo estás, amigo de mi papá? ¿No? Entonces, mucha gente, en Rurrenabaque, por ejemplo, muy conocido, mucha gente que lo ha apreciado bastante, hasta el día de hoy que voy, don Toyo Negrete, la gente que están allá. Mucha gente que dejó mucha gente que lo ha conocido allá. Había una característica, por ejemplo, cuando llegaba mi padre a Rurrenabaque, decían, toda la gente sabe que Revuelta está aquí porque la banda de la novena división está interpretando Viva Cochabamba, Maya Pipi. Entonces sabía ello. ¿Qué le puedo decir a una población como Caranavi que tenga la situación de que estamos muy desunidos, que cada quien... Nos falta la unidad. Que nos falta unidad, que cada quien tira para su lado. Es que en el ámbito del desarrollo, no toda la vida es jalar y exigir, sino que también hay que saber aflojar. Sí. Muchos pueblos cada quien jala para su lado. Claro, porque ahora vemos muchos pueblos que dieron mucho y quedaron en el olvido. Así es. Ese es uno de los puntos. Y ahora, si hablamos, por ejemplo, lo que más está acabando con la población son las circunstancias de que los sindicatos, federaciones, las juntas vecinales que ven sus propios intereses y no se abren a un interés general. Lo que nos falta es unidad. Claro, voy a hacer una situación de una crítica. Un día que yo llegué aquí a Caranavi, me paran una tranca, me dice 2 pesitos el aporte para ingresar. Con gusto, 2 pesos. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo un derecho para ingresar a Caranavi, porque sé que con ese aporte me van a mejorar mis calles, me van a mejorar todo lo que significa la circulación. Y de pronto sale la gente a decir, ¿por qué vamos a pagar 2 pesos? 2 pesos no te hace ni más rico, ni te va a hacer más pobre. Y el taxista que está trabajando acá, se sirve de lo que significa la población. ¿Cuánto gana un taxista? ¿Cuántos viajes hace? Al día generará por lo menos 150 pesos. Ya que genere 100 pesos en su viaje. 2 pesos para el pueblo, para su calle. Y eso les va a quitar. Si ni siquiera tenemos documentación en nuestros autos, deberíamos por lo menos contribuir en algo a lo que significa nuestra capital como tal. La gente se queja y dice, no, que toda la plata se va para las comunidades, se va para los colegios, para el pueblo, no hay nada. Pero es que hay una situación en la que debemos entender cuáles son las circunstancias del alcalde. El alcalde se cierra en lo suyo, la junta de vecinos se cierra en lo suyo, los sindicatos se cierran por acá. Resulta ser de que ahora hay gente que agarra y dice, vas a ir a La Paz, el pasaje cuesta tanto, nadie puede observar porque ponen los precios a su gusto. Se oculta la gasolina, se oculta el diésel. Bueno, se ha visto que dentro de la propia población se diga, voy a guardar esto y a mi propio vecino lo voy a explotar y le voy a vender en el doble. No hay solidaridad. Nos falta la unidad. Nos falta la unidad. Esa unidad que hace años teníamos, esa unidad que ayudó precisamente a crear lo que es la provincia de Caranavi. Esa unidad. En su momento, cuando se hizo la primera movilización, dijeron, bloqueamos al frente, bloqueamos allá y no pasa nadie. Nos quedamos con eso, don Ramiro Revuelta. La unidad que nos falta. Eso es lo que nos falta. Tenemos mucho por contar, tenemos mucho por poder... Si tuviéramos que seguir hablando, discúlpame, la situación es que el tiempo nos gana y el tiempo va. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias a usted por la visita, que no sea la primera vez ni la última. Veremos. El set es suyo y le queremos agradecer por haber compartido la vida de don Ramiro Revuelta, el amor que tenía Caranavi, y usted también. Mil disculpas, primero en la situación de que tal vez salen a relucir algún tipo de sentimientos. Dicen que con la edad nos volvemos muy sentimentales y muy llorones, y yo soy muy llorón. Entonces, afecta. Y cuando las situaciones que han marcado tu vida las tienes que sacar, las tienes que mostrar, las tienes que contar,
lógicamente se hace un nudo en la garganta y tratas de que no salga, pero se sale, ¿no? Quiero agradecerle mucho por esta gentileza, por darme la opción, la oportunidad de poder dirigirme a la gente, de contar un poco lo que significa mi realidad. La historia no contada. La historia no contada. Si hay alguna situación de historia que yo tenga conocimiento, estoy para compartirla con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Esa fue la entrevista, amigos de la Red del Norte Boliviano. El poder compartir y conocer la historia de don Ramiro Revuelta, contada por el hijo, el Junior Ramiro Revuelta. Muchas gracias y volvemos con más. En Senda Salvaje, disfruta el verdadero sabor del café, acompañado de masitas frescas. Te esperamos en calle Batallón de Ingenieros, esquina Calama. Cafetería Aventura de Marlene Colque. Cada café es un momento especial. Ven a la salida de Guanay, esquina 1 de Mayo, y vive la aventura con sabor. Refresca tus momentos con Pepsi, el sabor que nos une. Siempre frío, siempre único. Distribuido por Central de Bebidas. De amor. Yo te nombro donde quiera que estoy, pues tus hijos en la